Hay gente que defiende que la familia nos viene impuesta, pero sin embargo a los amigos los elegimos nosotros a lo largo de nuestra vida y de nuestro día a día, hasta tal punto de que ciertos amigos se pueden llegar a convertir en personas de tu propia familia. Y este es el caso. La persona que tenemos en esta entrevista, yo la conocí hace ya más o menos 8 años y le conocí en una charla que él ofreció y al finalizar la charla dijo, las personas que quieran participar en este proyecto, que nos manden un email a esta dirección y tendremos una entrevista con ellos para saber si podemos colaborar de alguna manera. Yo, evidentemente, por lo que dijo y cómo lo dijo, yo no salí de aquella sala sin abordar y sin atracar a la persona que tenemos hoy aquí en esta entrevista. Hasta tal punto, pues que tuvimos allí esa misma entrevista y salí de allí ya convencido de que iba a colaborar en su proyecto. Como te digo, ya han pasado 8 años y durante estos 8 años, pues además de nuestra relación profesional que continúa, hemos creado una relación personal, como te decía antes, de estos amigos que son como familia. Incluso hemos compartido césped de su casa en una noche de agosto para ver las estrellas fugaces. Tengo el honor de presentaros a todos vosotros a alguien que para mí es como un hermano. Y esta persona excepcional es Antonio del Hoyo. Antonio, muy buenos días, ¿cómo estás? Pues estoy emocionado. No sé si voy a poder seguir hablando, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Sabes que el sentimiento es mutuo. Nos unen principios y valores, ¿eh? Que es lo que a las personas de bien, las que hemos entendido que estamos en este planeta, para no hacer mal a nadie, al contrario, y ayudar a todo el que tengamos la fortuna de poder ayudar, porque yo siempre digo que cuando ayudas a los demás, hazlo dando gracias, porque la vida te ha puesto en el lugar de ayudar Ujú. y no en el lugar de tener que ser ayudado. Así que gracias por este tiempo, gracias por tus palabras y bueno, a tu entera disposición y a la de tu gran audiencia. Bueno, gracias a ti y si estás aquí y te he propuesto esta entrevista es porque sé de primera mano que en principio a nivel profesional lo que tú nos cuentes de las preguntas que yo te voy a hacer van a ayudar mucho a través de tu experiencia a las personas que nos escuchen. Como tú sabes, mi marca personal es sobre educación financiera, ayudar a las personas a saber cómo se tienen que gestionar, incluso después para que comience un emprendimiento. Y tú ahí eres un maestro. Por lo tanto, aquí estás, te lo he propuesto. Ayer cuando te llamé te dije, Antonio, mañana qué tal, perfecto, sin ningún tipo de problema, siempre estás ahí, así que Antonio, muchísimas, muchísimas gracias. Pues si te parece, Antonio, vamos a empezar. Y para que Vamos la a ello. audiencia te conozca, ¿quién es Antonio del Hoyo? ¿A qué se dedica y cuál es su misión? Bueno, pues Andrés, mira, te lo voy a contar en 2 horas y no, no. Bueno, yo soy empresario. Soy empresario prácticamente desde casi el principio que salía al mercado laboral. Empecé con distintas experiencias mientras lo compatibilizaba con los estudios y mi trayectoria se desarrolló en el mundo comercial. Me apasiona el mundo comercial. Descubrí que es la fuente de ingresos de todo proyecto empresarial, ¿eh? Todo lo demás genera gastos, pero el departamento de ventas genera ingresos. Otra cosa es que genere los ingresos suficientes para cubrir esos gastos y de beneficio. Entonces, bueno, pues teniéndolo absolutamente claro, se quedó grabada en mí una frase que decía, quien sabe vender no pasa necesidad. ¿Alguien quiere pasar necesidad en este mundo, Andrés? Nadie. Y bueno, pues dije, yo quiero aprender. Y a partir de ese momento, bueno, pues descubrí que hay un montón de necesidades que cuando se repite en una cantidad cuantitativamente significativa, se convierte en un negocio. Lo único que tienes que hacer es crear pues una solución para atender esas necesidades. Hay múltiples ejemplos. A mí me gusta poner el de Gillette, como ese señor que viajaba en tranvía por los años 20. Creo que era. Igual luego nos vamos a la hemeroteca y era, no, que eran los 30. Bueno, pues observaba cómo los compañeros de tranvía
llevaban cortes en la cara y los cortes se producían porque la forma de afeitarse era con esas navajas tan afiladas, ¿eh? Y que dan tanto miedo cuando las ves. Y dijo, esto hay que arreglarlo. Y él inventó, ¿eh?, la famosa maquinilla de cuchillas que están insertadas en un dispositivo, de tal manera que se facilitaba el afeitado y se reducía de forma muy significativa los cortes que se producían con él. Eso, a la postre, es un empresario, y eso, pues, es lo que a mí me motivó, el decir, oye, pues tengo capacidad de transmitir un mensaje, el de las empresas que estoy representando y trabajando para ellas. ¿Por qué no transmito el mío propio con una solución en una problemática concreta? Y ahí empezó todo. Luego, pues también me di cuenta que es imprescindible apoyarte en otras personas para desarrollar tu proyecto, crear una estructura, ¿eh? Muy, muy importante. Y tienes que aprender. Y luego, pues descubrí el tercer pilar. Digamos que el pilar principal que sostiene todo proyecto son las ventas. Luego, pues evidentemente el producto o servicio, la parte productiva. Y uno al que no se le hace mucho caso y es vital, que es la educación financiera empresarial. Yo no sé si eso saldrá en la entrevista, pero por si acaso no, yo lo quiero dejar Bueno, ahí. ¿Vale? veremos, veremos. Pues Antonio del Hoyo, ¿cómo definiría a Antonio del Hoyo? Uy, pues mira, yo soy hiperactivo, aunque parezco una persona muy pausada, que estoy, bueno, pues mi comunicación es auditiva, soy auditivo principalmente, pues no puedo estar quieto, ¿eh? Siempre tengo que estar haciendo cosas. Y me gusta mucho, pues eso, estar activo, y sobre todo aprendí hace tiempo que una persona de éxito no es aquella que tiene éxito en la parte profesional o económica, ¿no? Sino en muchas áreas de su vida. Y recuerdo que cuando tomé la decisión de hacerme empresario, hice un juramento como Escarlata O'Hara, en lo que el viento se llevó. Y yo dije, quiero ser empresario, pero tener vacaciones de profesor. Algunas veces cuando yo doy formación en algunas escuelas de negocio donde colaboro, los alumnos, yo también. Y bueno, pues esto, como todo en la vida, es un propósito. Una vez que lo instalas en tu mente y trabajas para conseguirlo, eso se da. Y para mí es vital e importante. Entonces, yo me defino como un empresario que ha disfrutado y disfruta de la vida desde el minuto uno. Evidentemente, no estamos exentos de preocupaciones, de retos que resolver, de los que aprendes o ganas con él. Pero sobre todo, ya te digo, yo soy muy activo, estoy en múltiples proyectos, pero siempre reservando el tiempo necesario para otras cosas que son más importantes que trabajar, aunque alguno no se lo crea: su familia, su salud, su ocio, su educación. Este podría ser la definición de cómo me veo y qué es lo que hago. Bueno, has dicho algo muy importante. Has dicho, ganas o aprendes. Ahí queda fuera el fracaso. Si yo no consigo algo, lo que tengo que hacer es aprender de lo que, digamos, lo que no he conseguido, cómo lo puedo mejorar, porque decía Einstein que intentar siempre hacer lo mismo te va a dar siempre los mismos resultados. Yo muchas veces, en modo de broma, digo, es que si echas unos huevos a una sartén con aceite hirviendo, jamás te va a salir una tarta de queso. Entonces, digamos que el fracaso no debería de existir y lo deberíamos de cambiar por el decir, ¿qué aprendo yo de lo que no ha funcionado para volver a dar un paso más adelante? Yo creo que eso también es muy importante. Es así. El mejor nadador del mundo lo era cuando empezó a nadar. El mejor pintor del mundo lo era cuando empezó a pintar. Es verdad que nacemos con ciertos dones que, si los identificamos y potenciamos, nos salimos del mapa. Hay un libro muy interesante, bueno, que viene a decir eso precisamente, el que todos tenemos, se llama El Elemento, y lo escribió un señor que se llama Ken Robinson, si no recuerdo mal, porque yo algunas veces, y viene a decir que aquellas personas que sus padres, porque eso se manifiesta en la infancia principalmente, tienen un don para alguna cosa en particular, en lugar de
potenciar aquello donde no somos tan buenos, que es lo que hace el sistema, ¿verdad? Nuestro niño va a clase, saca unas notas en matemáticas extraordinarias, pero en lengua no tanto. Pues nosotros le ponemos un refuerzo en lengua para que vaya a probar, que es lo que dice el sentido común. Bueno, pues estas personas lo que hacen es poner un refuerzo en matemáticas al que ya es brillante. ¿Y qué termina pasando? Pues que al final se sale del mapa. Pero fuera de esto, que yo es una de las recomendaciones que doy a todo el mundo, particularmente a los padres con sus hijos, evidentemente la palabra fracaso, yo creo que forma parte del éxito, es el camino, la evolución. Primero, si quieres hablar en público, pues hablarás a lo mejor con no toda la elocuencia o efectividad que te gustaría, pero a medida que vas cogiendo práctica y aprendiendo de esa práctica, terminas haciéndolo como a ti te gustaría hacerlo. Y hay múltiples ejemplos. Así que, ¿qué es eso de fracaso? No, 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 no. Fracaso nada, no hay. Evidentemente. Eh, Evidentemente. Y algo muy importante también, Antonio, es la mentalidad que hay que tener a la hora de conseguir cierto objetivo. Yo digo que la persona que se quiera sacar unas oposiciones a notarías, si solamente está pensando en salir todos los días por la noche y los fines de semana, el jueves con el viernes y el sábado y el domingo y tal, pues no creo que sea la mentalidad correcta. Desde tu punto de vista, Antonio, ¿qué importancia tiene la mentalidad para conseguir un determinado objetivo? Tú que llevas una carrera muy larga en ese sentido. Toda, 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 toda. Pero la mentalidad aplicada, mira, yo el otro día, a mí me gustan mucho las charlas TED, que tú las conocerás y muchas de la audiencia que nos está escuchando también. Resumen en 15 minutos temáticas maravillosas. Bueno, una de las charlas TED que más me ha impresionado es de una profesora que primero era profesora de matemáticas y luego, viendo lo que estaba observando, hizo psicología. Y a través de la psicología hizo estudios sociológicos. Quería ver el denominador común de aquellas personas que tenían éxito en cualquier campo dentro de un colectivo definido. Por ejemplo, los mejores alumnos de una clase, los mejores alumnos de una academia militar, ¿qué denominador común tenían? Y eso, que se hizo a base de experimentación y con muchas miles de personas, porque si no, no puede marcar una referencia, siempre era lo mismo, que es la constancia, la perseverancia, y no la inteligencia. ¿Cuántas personas conocemos que su nivel de inteligencia convencional es altísimo, pero sus resultados de vida, cuando tú los analizas, dices, esta persona con lo que podría llegar a tener, con lo que podría llegar a ser? ¿Por qué? Porque le falta, bajo mi punto de vista, esa mentalidad necesaria para ser constante y perseverar en determinadas cosas imprescindibles. Por eso, la mentalidad es la base de todo, tanto como que una persona en una fiesta se lo está pasando genial, otra persona en esa misma fiesta ni fu ni fa, y otra persona en esa misma fiesta, pues esto es un horror. ¿Qué estamos haciendo aquí? Al final la fiesta es exactamente la misma y la única diferencia es la interpretación con la que nosotros lo estamos viviendo. Antonio, tú que te comunicas con mucha gente, estás rodeado de muchísima gente por las charlas, por tu actividad profesional. Con respecto al dinero, cuando se tocan los temas de dinero, ¿cuáles son las principales quejas que oyes de la gente sobre el dinero? Fundamentalmente es la falta de educación financiera. El dinero es algo que es como el agua o el oxígeno, lo necesitamos para desarrollar nuestra vida en este planeta, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayor parte de nosotros aprendemos a gestionar el dinero a base de prueba-error y en un camino que desafortunadamente es demasiado largo y tortuoso. La falta de conocimientos en lo que a gestionar el dinero se refiere marca un antes y un después en la vida de las personas. Y lamentablemente, en muchos casos, se aprende demasiado tarde. ¿Cuántas veces has escuchado tú en tus formaciones, Andrés, si yo hubiera sabido esto antes? ¿Eh? O sea que para mí es vital. Es una de las preguntas que siempre, o una de las observaciones que siempre cae, ¿no? Al final de los talleres y de las formaciones. Si yo hubiese sabido todo esto 20, 30 años antes, pues ahí estaríamos.
Por lo tanto, Antonio, ¿crees que es fundamental el saber gestionar de manera correcta los recursos que cada uno tenga? Totalmente, Andrés. ¿Y qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones no le hemos dado la importancia que se le debería de dar. Por eso digo que cuando tú equilibras tu vida, una parte muy importante la debes dedicar a tu formación, a tu crecimiento. Yo recuerdo hace mucho tiempo en una de mis empresas que un trabajador muy cualificado que venía a despachar conmigo en el despacho, yo le explicaba cosas, ¿no? Él me preguntaba y yo, bueno, siempre me ha gustado transmitir en la medida de mis posibilidades, sin agobiar a nadie, sin imponer nada. Cuando me preguntan, respondo. Y entonces él, después de una pequeña charla con una temática, me dice, ay, Antonio, acabo de entender clarísimamente lo que tú nos quieres transmitir. Y era este que era andaluz y muy gracioso. Tú dices que hay que usar esto para llenar esto sin doblar mucho esto, ¿no? Tal cual. Bueno, pues eso es lo que hace la educación y la formación. Para mí, algo que interviene en nuestra vida siempre, en todo momento, como por ejemplo es la gestión del dinero, tenemos que dedicar una parcela de nuestro tiempo para formarnos y saber manejarlo con cabeza, porque el hecho de tener esa información va a hacer que nuestra vida cambie radicalmente. Dice la gente, si no tienes salud financiera, no vas a tener salud psíquica y muchas veces tampoco salud física. Aquí sí que fíjate, bajo mi punto de vista, lo importante que es tener esa información. Pues creo que estamos completamente de acuerdo con eso. Tú ya sabes y que me conoces, yo suelo hacer un comentario que siempre digo, no hay más preguntas, señoría, en ese sentido, ¿no? Bueno, porque está claro. Antonio Del Hoyo, en su vida personal, en su vida profesional, en sus empresas, ¿qué es lo que hace para reducir gastos? Bueno, claro, claro. Mira, yo aprendí de un profesor muy bueno que se llama Arit Urresti, lo que son las 3 tareas de alta productividad para un empresario. Evidentemente, cuando empecé no las sabía, pero como una de mis máximas era que a medida que era empresario y las empresas crecían, necesitaba cualificarme para poder gestionar adecuadamente, pues yo me declaro cursillista y cada vez que hay una formación interesante como la que tú impartes, que para mí es imprescindible, pues yo voy. Y recuerdo que una de las cosas que se me grabó es que muchas veces lo que hacen los empresarios es trabajar mucho, 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 tanto como que llegan los primeros, se van los últimos, dedican parte de sus vacaciones, de su tiempo libre, de sus fines de semana y al final ni tan siquiera tienen dinero. A duras penas consiguen cobrar su sueldo porque si hay que retrasar algo, retrasan el suyo para poder pagar otros compromisos. Eso convierte un sueño en una pesadilla. Y pasa fundamentalmente porque no dedicas tu tiempo a lo que se denominan tareas de alta productividad empresarial, que son 3, no hay más. ¿Eso quiere decir que al principio tengas que hacer todo? No, todos hemos empezado con falta de recursos y hacemos todo, pero a medida que vamos creciendo tenemos claro a través de un organigrama qué tareas tenemos que delegar, entendiendo la palabra delegación, porque algunos la confunden con abdicación, no tiene nada que ver. Bien, una vez que tenemos eso claro, sabemos que las tareas donde nosotros tenemos que focalizarnos son 3. Vender, la principal, sin ventas no hay negocio. Crear procesos o mejorarlos en lo que a la parte de producción se refiere. Y optimizar nuestros costes. ¿Qué significa? Generar la misma producción con el mínimo gasto posible. Y eso no es imprescindible solamente por el beneficio que vayas a obtener, que también, porque tienes que ser competitivo en el mercado. En muchas ocasiones, cuando doy alguna formación y hablamos de cómo establecer el precio de un servicio, de un producto, yo les hablo de la técnica del suelo, pared y techo. Y es muy simple. El suelo es aquellos gastos inherentes a la fabricación o entrega de ese producto o servicio que tenemos que cubrir sí o sí para que sea viable. Las paredes son mirar
tus competidores con soluciones similares a qué precio las están vendiendo. Ya solamente en este segundo punto puedes descubrir en algunas ocasiones que no te merece la pena sacar adelante el proyecto, porque tus gastos son tan elevados que el precio que tienes que poner se sale fuera de mercado respecto al de tus competidores. Por eso, lo que es la optimización de costes es fundamental en cualquier caso. Siempre. Es más, hay determinadas formaciones financieras a las que yo he asistido donde te comentan que hay gastos inherentes a la explotación empresarial que por no tenerse en cuenta, cuando tienes que acometerlos, por ejemplo, despedir a personal para aligerar la estructura en momentos difíciles, no tienes para las indemnizaciones. Y eso es tan terrible como que sigues tirando con una estructura sobredimensionada que lejos de aliviarte por evitarte ese gasto pesado, lo que te da es una muerte lenta e irreversible, porque estás aguantando una estructura desequilibrada respecto a los ingresos que estás generando con ellas. De ahí el que, desde el minuto uno, la optimización de costes sea imprescindible y, a diferencia de lo que pueda pensar la gente, para ganar más dinero con lo que estás haciendo, que también, no es solo por eso. Paralelamente, Antonio, a la optimización de costes, ¿qué importancia tiene saber diferenciar a la hora de realizar un gasto en un producto o servicio, diferenciar valor de beneficios? Perdón, precio de valor, es decir, lo que voy a pagar por los beneficios que me va a dar. ¿Qué Claro. importancia tiene eso? Bueno, eso es fundamental. Si a mí un producto por el que me piden 10 euros, resulta que lo que me aporta son 10 euros en el mejor de los casos, o 9 u 8, mejor ahórratelo. Pero si esos 10 euros me están proporcionando a partir de 11, 12, 13, 14 y de ahí para arriba, inviértelos. Esa es la diferencia entre valor y precio. El precio es lo que vamos a pagar a cambio de lo que nosotros valoramos que recibimos, ¿vale? Eso es muy importante. De tal manera que, evidentemente, cuando tú vas a tomar una decisión, pues lo que tienes que analizar de forma objetiva son los beneficios que te aporta. Como tú dices en tus formaciones, que es muy bueno, ¿hay deuda buena o deuda mala? Y entonces la gente se queda, no, no, es que como es deuda, toda es mala. No, bueno, pero no soy yo, que eres tú el experto, el que explica muy bien la diferencia. Antonio, si dispusieras ahora mismo de 1 millón de euros, si ahora alguien llegase y te dijese, toma, Antonio, un cheque de 1 millón de euros que tienes que utilizar con fondos, importante, el cheque con fondos, ¿qué harías? Bueno, 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 Andrés. Bueno, yo soy una persona inquieta, como contaba al principio, y siempre estoy en varios proyectos. No, no estoy en un proyecto solo, imposible, no puedo. Entonces, evidentemente, yo tengo ciertos proyectos que con un poquito de capitalización se dispararían. Por otro lado, gracias a la formación que tú impartes, que es una maravilla, si no lo estás invirtiendo en algo que la rentabilidad que te pueda dar sea superior al dinero que estás pagando, lo que comentábamos al Ujú. principio, pues lo que no lo voy a tener es parado en ningún caso, ¿vale? Parado a través de los canales que por falta de educación financiera, pues todos conocemos. Se llaman bancos. Supongo Bueno, que, supongo que ningún banquero nos estará oyendo, pero por si acaso. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues evidentemente contar con la ayuda de un experto como tú, porque eso cambia todo, todos los resultados. bueno, hay muchísima gente muy válida en el mundo con respecto a educación financiera. Yo siempre lo que digo es que las personas que se quieran poner en contacto conmigo, evidentemente, tienen las puertas abiertas, pero hay muchísimos profesionales válidos en el mundo. Yo lo que animo es que la gente se acerque a la educación financiera, sea mía, sea cualquier otro profesional que les pueda ayudar, porque van a notar una gran diferencia en el momento en el que sepan esas normas básicas para autogestionarse y que no dependan de bancos, aseguradoras, es decir, que tú controles al dinero en lugar de que el dinero te controle a ti. ¿Sí?
Otra pregunta que cuando se suele hacer la gente dice, ostras, Antonio, ¿10.000 euros ahora o 500.000 euros en 10 años? Voy a responder, Andrés, a ver. ¡Ostras! 1.000.000 antes, ahora... Vamos, esto es... Ponemos la churrera a funcionar. Claro, claro. Mira, yo parto de la base de que la vida es hoy. Ahora estamos viviendo. Mañana, pues es probable que sí, pero también es probable que no. ¿Eh? Así, quiero decir que no quiero dramatizar con esto. De hecho, lo hago con una sonrisa. Ujú. Un dinero hoy bien invertido es un dinero al que le podemos sacar un rendimiento extraordinario, mucho más del que aparentemente parece que vamos a cobrar dentro de unos años que no sabemos si vamos a estar aquí o qué es lo que nos ha pasado. Yo soy más de sacarle rentabilidad a lo que tengo que esperar a un décimo de lotería premiado. Dios sabe si tocará o no tocará, porque incluso te toca un décimo de lotería y no cuentas con esos conocimientos para gestionar ese dinero que te llega de repente y en grandes cantidades, y al final muchas veces terminas peor de antes de que te tocase el décimo de lotería, desgraciadamente, ¿no? Pero no estás diciendo una hipótesis, estás diciendo una Sí, sí, es que realidad. es así, es que es así. Porque de hecho, si la audiencia no lo sabe, pero yo creo que sí, la mayor parte de los millonarios, fruto de una lotería, una bonoloto, un lo que Ujú, sea, ujú, terminan siendo más desgraciados pasados unos años de lo que eran antes. Bueno, perdón, no tienen por qué ser arrancar de una situación de desgracia, ¿no? ujú. Pero en condiciones peores incluso de las que partían. Precisamente por eso, por la falta de conocimiento. Yo siempre digo que cuando alguien tenga un patrimonio, sea un empresario, igual que, bueno, pues somos conscientes de que tenemos que tener un seguro médico por si nos pasa algo, tener a su lado un asesor financiero, un consultor financiero, que en tu caso además eres educador financiero, que en España hay muy poquitos, eso vale oro. Y cambia tanto como que puedes llegar a una edad muy bonita de tu vida, a 50 años, 50 y poco años, y simplemente por haber gestionado bien tus recursos financieros, poder tener independencia económica. Esto es, que tu dinero te genere los ingresos suficientes para llevar el nivel de vida que tú quieres llevar. Cuidado, no nos confundamos con mensajes grandilocuentes como que vas a tener todo el dinero del mundo, vas a ser supermillonario. No, no, si es que no lo necesitas. Cada uno tenemos unas necesidades en concreto. Es verdad que hay personas que nacen con el querer y el acumular. ¿Eh? Son tío Gilito, se llamaba Sí, en sí, sí. Disney. Y que da igual lo que tengan, que ellos tienen que tener más, ¿vale? Bueno, pues cada uno es cada uno, pero en términos generales, salvo esas excepciones, la gente lo que quiere es tener lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas y poder, bueno, pues llevar una vida digna en cuanto a poder salir de vacaciones, en cuanto a poder viajar. Y eso, aunque parezca increíble, es mucho más fácil de conseguir de lo que parece si evidentemente cuentas con los conocimientos como los que tú impartes. Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Es decir, el objetivo de una persona en esta vida, desde mi punto de vista, personal y profesional, el objetivo de cualquier persona en esta vida debería de ser vivir la vida que realmente quiere vivir, ¿no? A partir de ahí, ¿eso significa que tengo que tener muchos millones en el banco? Pues no. El abuelito de Heidi era feliz en la montaña con el perro Niebla, con 4 cabras y haciendo quesos. Y sin embargo, la persona que quiera vivir de hotel de 5 estrellas en hotel de 5 estrellas, que tenga también la posibilidad de hacerlo. A partir de ahí, ¿qué es lo que necesita cada uno de ellos? Pues saber qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que gestionar para llegar a la casita de la montaña o al hotel de 5 estrellas. Cada uno que elija. Lo que sí que tenemos que tener, vuelvo a repetir, son esos conocimientos, esa mentalidad también, porque yo puedo tener los conocimientos, pero si después no estoy comprometido con lo que tengo que hacer, las cosas no suceden por un milagro, ¿no? Tenemos que también nosotros trabajar en ello. Así que bueno, es fundamental. Tú antes lo dijiste, Antonio, y esta es la pregunta siguiente. Si tú ahora volvieses a tener 25 años, ¿qué harías con respecto al dinero? ¿Cambiarías algo con lo que has aprendido a lo largo de la vida? ¿Actuarías de alguna determinada manera? ¿Esa experiencia la pondrías en práctica de una determinada forma?
Claro, 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 claro. Mira que yo cuando me preguntan, yo digo, mira, es que yo tengo una vida maravillosa. O sea, yo cuando eh, asistí a alguna formación que hacían como una especie de regresión para llegar a un momento de tu vida con algún nudo para deshacerlo, y yo no podía hacerla porque no identifico ninguna situación de estas. Yo creo bueno, que la vida que vivo es un paraíso, es una maravilla, tengo una familia maravillosa, unos amigos maravillosos, todo maravilloso. Pero evidentemente se podía haber mejorado, claro. La diferencia entre una persona que consigue una cosa y otra, sobre todo es el conocimiento. Y una vez que lo tienes, ¿cómo lo aplicas? Porque no vale simplemente con acumular conocimiento. Y yo he descubierto, por ejemplo, con formaciones tuyas, que digo, si yo hubiera sabido esto antes, como dice mucha gente. Entonces, yo le digo a la gente, invierte en ti, invierte en tu conocimiento, porque no te puedes imaginar cómo el tomar una decisión con información, y acompañado por un experto puede tener una repercusión tan grande en lo que a beneficio se refiere en tu vida cotidiana. Y sería lo único, el decir, bueno, es verdad bueno, como digo, yo mi balance es súper positivo, pero ¿podría haber sido mejor? ¡Buah! No te puedes imaginar, simplemente con tener el conocimiento. Así que yo siempre recomiendo, si tienes la oportunidad, haz un curso de formación financiera. Y si tienes la oportunidad, hazlo con Andrés López, Bueno, que además tiene unas cualidades, ya no solamente el conocimiento, porque el conocimiento lo tienen muchas personas, sino también la forma de transmitirlo. Hacerlo asequible e inteligible en una materia que es árida, porque los números no a todo el mundo le gusta. Es más, algunas personas, incluso siendo empresarios, no quieren saber nada de ellos. Y eso es un error terrible. Entonces, si tienes la facilidad de tener un profesional, como es tu caso, y además con la forma que tienes de trasladar y de traducir a un mensaje sencillo para que personas no versadas vayamos adquiriendo esa información, pues que no lo duden, que se apunten a tu próxima formación. yo creo que esa es la clave, ¿no? También, pero en cualquier aspecto, no solo en el de la educación financiera. Como tú dices, el tema de los números o enfrentarme a mi dinero o hablar de dinero, el tema del dinero suele ser un tema tabú, ¿no? Yo siempre digo, llegas a una estación, a una parada de autobús, hay dos personas esperando y tú, pues hay que ver qué día se ha quedado, ¿verdad? Y se entabla una conversación, ¿no? Pero tú le preguntas al de la, oye, ¿y tú cuánto ganas? Y olvídate, o sea, ya no. Es algo tabú. Yo creo que lo que, lo que hay que hacer y lo que yo también intento hacer es intentar transmitir las cosas con el lenguaje de la calle. La gente tiene que entenderlo con su propio lenguaje, saber cómo lo puede poner en práctica y en marcha desde sus propias circunstancias y también pues darle todas las herramientas necesarias para que lo haga de una manera fácil, sencilla y sobre todo práctica, ¿no? Eso es lo que desde mi punto de vista se debería hacer y lo que yo intento hacer. Pero volvemos a repetir, hay muchos profesionales que no venden humo y que realmente pueden ayudar a la gente. Yo creo que la conclusión sería, la educación financiera te puede ayudar de una manera grandísima. Ahora, tienes que encontrar también ese profesional que te dé esa confianza que transmita de la manera que a ti te gusta, porque no todos gustamos absolutamente a todos. Entonces, que tú te sientas confiado y que sepas que estás en buenas manos, ¿no? Antonio, hablando del dinero, ¿el dinero es bueno o el dinero es malo? El dinero es una herramienta que dependiendo del uso que le das, pues como un cuchillo jamonero, ¿no? Puedes cortar un jamón maravilloso o puedes ir matando a la gente por ahí. Pues igual, una herramienta. Yo nunca he visto a un billete de 50 euros ceder el asiento en un autobús. Nunca lo he visto. Ni tampoco poner la zancadilla a alguien. O sea, Exacto. yo coincido plenamente. El dinero es una herramienta y según como tú la utilices, no es el dinero, eres tú, el uso que le des. Si tú eres traficante de drogas, vas a utilizar el dinero ¿para qué? Para traficar con drogas. Si tú apoyas a ONGs o utilizas el dinero para ayudar a los que tienes a tu alrededor, pues será el mismo billete, pero cambiando de manos, con lo cual coincido plenamente contigo. Antonio, ¿el dinero da la felicidad?
A mí me gusta mucho un humorista que se llama Leo Harlem. Ujú. Para los que son españoles, yo me río mucho con él. Y él dice, joder, dice, yo, me dicen, el dinero, el dinero no da la felicidad, el dinero no da la felicidad. Dice, pero es que yo creo que cuando tienes dinero se parece bastante. Entonces, bueno, evidentemente yo he viajado, gracias a Dios, por el mundo, he ido a países donde había niños descalzos, sucios, pero con una sonrisa en los ojos, ya no solamente en la boca, ¿no? Que eso puede ser impostada, en los ojos una alegría. Digo, ¿dónde está el dinero aquí? No hay dinero. Pero evidentemente el dinero ayuda. Yo antes decía que si no tienes salud financiera, se va a resentir otra salud. Por eso para mí es importantísimo el que, sabiendo que es muy fácil el que el dinero fluya al nivel que tú lo necesitas para llevar una vida digna, pues que tengas la educación necesaria para poder lograrlo. Ujú. Bueno, no he respondido ni sí ni no, ni todo lo contrario, pero quiero, quiero que con esta reflexión de alguna manera la gente piense. Sí, yo creo que lo tenemos más o menos claro, ¿no? De hecho, las cosas más importantes que nos dan la felicidad no se compran con dinero. Aquí tenemos una relación de amistad, que esta relación de amistad no se compra con dinero. Lo que sí yo también pienso es que el dinero en un momento determinado te puede acercar a la felicidad. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Si un familiar tuyo cercano le diagnostican una enfermedad grave que tiene que irse a un determinado sitio y hacer un determinado tratamiento, seguro que dentro de la desgracia tú eres más feliz si le puedes proporcionar ese tratamiento a tu ser querido. Bueno, dejémoslo ahí, cada uno que saque sus propias conclusiones. Antonio, complétame esta frase cortita, cortita. Los impuestos son... Madre mía, Andrés. Ay, es que para mí eso tiene un debate. Son imprescindibles, por supuesto que sí. Quiero decir que es... eh, pero yo parto de la base de que un gobierno es una empresa y tiene que saber administrar los recursos de forma adecuada como un empresario. Entonces, un impuesto es imprescindible para poder cubrir esas necesidades globales que tenemos todos, los que tenemos recursos y los que no tienen recursos. Y yo siempre lo he pensado. O sea, para mí un país como España es una auténtica maravilla el que tengamos una seguridad social como la que tenemos, unas infraestructuras como las que tenemos, pero claro, se tiene que gestionar adecuadamente, ¿vale? Yo eso de gano para mí y lo que tengo yo, pues según así me da la calidad de vida. Yo soy, como tú sabes y tú también, muy social. Me gustan los proyectos sociales, me gusta ayudar a muchísimas personas y tenemos que derivar una parte sí o sí, o por lo menos yo así lo entiendo para mí, para proyectos donde hay personas que nos necesitan para salir adelante y sacar adelante. Eso, de hacerlo de forma institucional, se llaman impuestos. Por eso yo creo que los impuestos son imprescindibles, pero también siendo gestionados. Para mí, la política no debería de existir. Para mí, quien gobierna un país tiene que ser un funcionario que si lo hace bien sigue en el cargo y yo le pago por ello, y si no lo hace bien, fuera, directamente. No, pero bueno, entramos en otros Lópezes y no es el caso. Así que, bueno, como me preguntas, me tiras de la lengua, tú ya sabes que... No, no, y yo solamente puedo decir una cosa, yo solamente puedo decir amén. O sea, es que es así, los impuestos son necesarios, pero la clave está en cómo se gestiona. Correcto. Si tuvieses que dar un consejo sobre el dinero, Antonio, desde tu experiencia, ¿cuál sería? Bueno, la educación. La educación. O sea, el saber manejar como el cuchillo jamonero. ¿Eh? Te lo compras y te pones a cortar el jamón por tus medios, pues normalmente, oye, pues igual te sale bien, pero le haces un agujero al jamón en lugar de dejarlo rectito, pones la mano donde no debes y a lo mejor te cortas. Bueno, pues educación, educación, educación. Ese es mi consejo. Am, yo creo que ya lo has dejado entrever antes, pero para ti, ¿la libertad financiera es? Uf, la libertad financiera es tranquilidad, sosiego, libertad.
propiamente dicha, ya va implícito en la palabra. O sea, la libertad financiera es dotar a la persona de la vida que desea, así de claro. No es un tema baladí, es algo muy, muy importante. Porque incluso, fíjate, aquellas personas que renuncian a unos gastos como los que tenemos en países de Occidente, ¿no? Porque tenemos casa, luz, calefacción, colegios, tal y cual, y se van como misioneros a una ONG, ¿eh? Y se van a cualquier país deprimido. ¿Tú crees que necesitan, que están con cero dinero, que pueden manejarse con cero dinero? Hombre, si nos vamos a una estructura súper primitiva y terminamos viviendo como orangutanes, pues subimos al árbol, cultivamos nuestras... Pero el mundo necesita dinero. Es una herramienta más, como digo. De ahí el que sea importantísimo. Y si además no tienes que dedicar la mayor parte de tu tiempo de vida en trabajar para conseguir ese dinero y puedes dedicar esa porción de tiempo a tareas mucho más importantes que es trabajar sin dejarla, porque el propio trabajo dignifica a una persona y si siente pasión por ello, ¿por qué lo va a dejar? No tiene ningún sentido que lo deje. Pero yo recuerdo e invito a toda la audiencia, si puede que lo busque, un discurso de uno de los expresidentes de Coca-Cola que abandonaba el cargo, que está considerado como uno de los discursos más cortos y más impactantes de la época en la que vivimos, donde él hace una analogía con unas bolas de que utilizan los equilibristas o malabaristas para representar cada una de las áreas de la vida. No quiero contar más, porque creo que merece la pena leerlo. En resumen, la vida es mucho más que trabajar. Y si nosotros queremos disfrutar de esas otras cosas, necesitamos tiempo. Y si resulta que el tiempo que necesitamos para generar los ingresos de subsistencia es tan elevado como en algunos casos ocurre que hay personas pluriempleadas, ¿qué clase de vida estamos llevando? Bueno, ahí lo dejo. Bueno, yo creo que a lo largo de esta entrevista ha quedado claro que tú eres un defensor de la educación financiera. Pero para Total. ti, ¿cuál es el principal beneficio que tiene la educación financiera? La libertad. A que esperaba que lo desarrollara mucho más. No, no. No. Simplemente, yo por mi parte, ¿vale? Y por mi experiencia, fíjate, yo le agregaría que la educación financiera es heredable. Esa libertad tú se la puedes traspasar a las futuras generaciones, porque si tú estás educado financieramente, gestionas todos tus recursos de manera correcta, lo aplicas, tus hijos que vienen detrás, ¿qué van a ver? ¿Cómo hemos aprendido nosotros? También por lo que hemos visto en nuestra casa, ¿no? Y si nosotros a nuestros hijos les enseñamos con el ejemplo cómo tienen que gestionarse y en el momento en el que se pueda, les introducimos también en la economía familiar para que en la época adolescente sepan también cómo gestionar los ingresos o la paga que nosotros le damos y que entiendan cuál es la economía de la familia, yo creo que esos chicos, cuando tengan su propia familia, harán lo que tienen que hacer y educarán también a las generaciones que vienen detrás. Leopoldo Abadía, yo le escuché, no sé si te lo he contado, Antonio, Leopoldo Abadía, yo escuché en una entrevista que le hicieron que decía, nos estamos engañando. La pregunta no es qué mundo le voy a dejar a mis hijos. La pregunta es qué hijos le voy a dejar yo a este mundo. Porque dependiendo de los hijos que deje yo a este mundo, el mundo se va a salvar. Entonces, bueno, ahí dejo yo la reflexión, pero aquí a la persona a la que le hacemos la entrevista es a ti, no a mí. Antonio, ¿por qué crees que no se enseña educación financiera en las escuelas cuando es algo que todo el mundo necesitaría saber? Porque todo el mundo maneja dinero. ¿Por qué crees que en las escuelas no se enseña esa educación financiera? Independientemente de lo que tú seas en tu vida adulta, barrendero, pastelero, zapatero, futbolista, actor, me da exactamente igual, vas a gestionar dinero. Pero sin embargo no se enseña en las escuelas. ¿Por qué crees tú que es eso? Para mí la respuesta es muy sencilla. Primero porque no se sabe.
en términos generales. Solamente tienes que ver en porcentaje cuánta población vive para trabajar en lugar de trabajar para vivir. Y como mayoritariamente se vive para trabajar, pues eso penetra en todas las extractos de la sociedad. Yo ya no me voy a complot, que puede haberlo, pero de que si la banca no le interesa, las grandes fortunas no sé qué, que también puede pasar. Yo no digo que no. Pero lo que está claro es que, como tú decías, con el ejemplo de la familia, nadie puede enseñar lo que no sabe, nadie puede transmitir nada más que su experiencia. Y desafortunadamente, en la parte de educación, pues existe un desierto de conocimientos. Que bueno, yo sé que tú estás promoviendo una iniciativa que cualquiera que esté escuchando esto debería de interesarse por ella, para llevar precisamente a los colegios y a los institutos esta formación que es tan carente. Pero ya te digo, yo si tuviera que sacar un resumen es porque es que no tienen ni idea de cómo hacerlo. Volvemos a completa la frase. Invertir en educación financiera es, Imprescindible. en 2 palabras, En 2 palabras, como Jesulín. imprescindible. Antonio, ¿y si se emprende sin educación financiera? Uf, pues vas a trancas y barrancas. No Así. te refieres a las hormigas del hormiguero. Iba a hacer un chiste con ello, pero digo, bueno, ¿cómo estamos? Pero sí, vas a tirones. O sea, mira, hay varias cosas, como yo contaba al principio, que un empresario tiene que conocer. Y la parte financiera es imprescindible. Tanto como que te acelera el proceso de llegar a tu libertad. Si a un trabajador con nómina, tener educación financiera que puede representar que a una edad muy anterior a la de su jubilación, poder vivir la vida sin trabajar, fíjate lo que te digo, para un empresario se acelera 10 veces. Pero evidentemente, si no tienes esa cultura, es justo lo contrario. Te puede llevar en algunas ocasiones a generar una deuda, un agujero, del que luego en tu vida personal te cuesta recuperarte. Sí, vuelvo a decir lo mismo, es imprescindible para todas las personas, pero para un empresario todavía más. Yo me he encontrado, Antonio, cuando invito a la gente a conocer la educación financiera, una de las cosas que me dicen es, ¿para qué? Si yo no tengo empresa, yo no soy empresario, yo tal. Yo les hago la siguiente aclaración y me gustaría también saber tu opinión al respecto. Yo creo que nuestra familia, nuestra unidad familiar, seamos empresarios o no, debería de ser nuestra primera empresa. Y Totalmente. a partir de ahí, pues, bueno, pues esa es la reflexión que yo hago, ¿no? ¿Qué importa que tengas empresa o no tengas empresa? Tengas empresa o no tengas empresa, tienes que saber las reglas del juego, porque estás jugando a un juego y esa es la reflexión que yo hago. ¿Qué opinas tú sobre esa reflexión? Pues que estoy totalmente de acuerdo contigo. Antes lo mencionaba cuando me hablabas de los impuestos y de los gobiernos. Para mí un gobierno debe actuar como una empresa, no hay otra. Tú tienes recursos y tienes que saber administrarlos, independientemente de que tengas una partida en tu contabilidad para lo que se pueden denominar como pérdidas y ganancias. Bueno, sería una etiqueta que no corresponde exactamente, pero aquellas partidas que sabes que vas a invertir con un propósito de no retorno. Y a una familia le pasa 3/4 de los mismos. Manejar la economía es fundamental porque es una herramienta que no es que digamos, oye, yo es que como no soy carpintero, no utilizo los serruchos. Claro. Como no soy, pues yo qué sé, electricista, no utilizo alicates de corte. Pero que no es así. Es que el dinero, que antes lo comentábamos como herramienta y es una herramienta muy importante, aplica en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. De ahí la importancia. Antonio, como empresario y como emprendedor, y hablando de emprendimiento, ¿cómo se pueden detectar oportunidades y aprovecharlas? Pues lo decía también al principio, observando problemas que no se resuelven o que no están resueltos o que tienen una oferta demasiado pobre
para resolverlos, siempre y cuando esos problemas sean cuantitativamente relevantes, porque si es un problema de una persona en particular, pues oye, tú puedes ganarte la vida con eso, pero igual hasta encontrar un problema similar, pues pasan meses. Esa es el principal consejo para ver dónde hay un negocio. Si tuviésemos que definir unas claves para emprender, 3, 4 claves, ¿cuáles serían? Bueno, pues básicamente, bajo mi punto de vista, además de lo dicho, es tener conciencia de que tu vida va a cambiar, que eso la gente no lo sabe. Vas a ser tu propio dueño, tu propio jefe, vas a tomar decisiones. ¿Eres disciplinado? ¿Eres perseverante? Ya no voy a entrar en los métodos Canvas, analizar la oferta, hacer una prospección de la misma, la oferta mínima viable, todas estas informaciones que entramos en Internet y tenemos. Hay una determinada actitud y fortaleza y asunción de determinados riesgos e incorporación de determinados conocimientos que van intrínsecos a la actividad empresarial. Si alguna de estas, haciéndonos una introspección y siendo sinceros con nosotros mismos, porque hay gente que hace trampas al solitario y dices, no, no me lo puedo creer. Pero si hacemos este análisis y somos objetivos, vamos a llegar a una conclusión. Y es, bueno, estoy dispuesto a entrar o estoy flojo aquí. No pasa nada, porque pedimos la ayuda de personas que nos pueden acompañar en ese proyecto. Porque hay gente especializada para acompañarte. Un empresario, como digo yo, tiene que tener un océano de conocimientos con 5 milímetros de espesor. No tiene por qué ser experto en todo, pero sí tener conocimiento suficiente como para actuar como interlocutor válido con expertos en materias con los que tenemos que apoyarnos. Para mí, básicamente, es el tener pues esa fortaleza. No, nadie va a venir a contarte, oye, pues mira, no debes de tomar esta decisión, debes de tomar esta otra, salvo que seas consciente que necesitas de esa ayuda y te rodees de profesionales que te acompañen. Yo recuerdo que cuando empecé como empresario me busqué un mentor al que estoy muy agradecido. Y fui a decirle, oye, mira, quiero empezar como empresario, tú eres para mí una referencia, me encanta cómo lo haces y simplemente vengo aquí por, si quieres actuar un poco como tutor, no te voy a dar la brasa, no voy a estar, te invitaré a comer de vez en cuando si tú quieres, pero sí que me encantaría, por cómo veo tu empresa, que me dieras algunos consejos básicos. Durante tu trayectoria profesional, ¿qué son aquellas cosas que tú dices, si yo lo hubiera sabido o que has aprendido fruto de prueba y error? Bueno, pues eso para mí es un consejo fundamental, ¿vale? El hacer una introspección, un análisis, saber que necesito una serie de cualidades, que voy a asumir una serie de riesgos, que tengo que tener una templanza y sobre todo adquirir un conocimiento y estar acompañado para que ese proyecto se desarrolle como se tiene que desarrollar. Antonio, antes hemos hablado de la importancia del valor con respecto al precio. A la hora de llevar a cabo un proyecto de emprendimiento y de sacarlo adelante, ¿cómo puedo yo aportar más valor todavía? Bueno, el valor es sorprender a tu cliente, ¿vale? Bueno, no voy a entrar en áreas ahora de producción ni tampoco de financiera. Voy a entrar a lo que va a justificar que que tu proyecto se mantenga en el tiempo, que es la demanda que vayas recibiendo por parte de los clientes a los que ofreces tu servicio o producto. El valor es sin convertirte en un cansino, que algunas veces la gente pues, lo hace, ¿no? Yo siempre digo, el dinero está en el seguimiento, pero claro, hay gente que no sabe hacer seguimiento y te está llamando a las 2 horas de haberte presentado a la empresa, la oferta, al día siguiente, al otro y al otro, y tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? Es más, terminas consiguiendo el efecto contrario al deseado. Representa aportar valor? Aportar valor no es bajar el precio, no es dar más por el mismo precio, es simplemente acompañar a la oferta con algo que la gente valora una barbaridad.
que es estar ahí antes, durante y después. Pero no porque tú quieras ser, como digo, un cansino y estar encima cuando no se corresponde, sino que el cliente tenga la sensación de que la decisión que ha tomado ha sido la mejor. Ya no por el producto, que el producto puede ser muy similar, sino por las personas que acompañan ese producto, ese servicio. Y eso se olvida. Se olvida hacer una labor postventa. Durante la preventa se obvian determinadas cosas pensando que el cliente nos va a llamar para cerrar la oferta, que en algunas circunstancias se da, pero no en todas. Y eso se hace de una sola manera, que es cultivando las relaciones con otras personas, desde la generosidad. Igual más adelante me preguntas por un libro favorito, por eso no me quiero ¿Cómo adelantar. ganar amigos? Pero si me preguntaras, yo diría, yo me podría considerar libroterapeuta, ¿no? Me dicen, oye, ¿y esto? Pues léete este libro. ¿Y esto? Pues léete este otro libro. Pero hay un libro de los libros que hace que esto que tú me estés preguntando pues sea muy sencillo. Arropar de valor añadido tu oferta frente a cualquier cliente con el que te relaciones. Bueno, yo creo que ya me has respondido a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es cómo puedo conseguir que mis clientes me referencien. Yo creo que ha quedado claro con esta respuesta que me acabas de dar. ¿Cuál es la motivación de Antonio Del Hoyo? Bueno, pues mi motivación es eh, ser una persona feliz. O sea, yo me levanto cada día y la verdad es que he educado a la persona que habita en este cuerpo, al ser humano, en ver las cosas buenas que me rodean. ¿Pasan cosas malas? ¡Buah! A todos. Pero depende de dónde alumbres tu linterna. Si te enfocas en lo malo, madre mía, te conviertes en un desgraciado, lo que es peor. Haces desgraciados a las personas con las que convives. Y si te conviertes en una persona positiva y buena, pues como mínimo, no sé si motivarás a otras personas, pero al menos no metes ruida a su existencia, a su vida. Ya tienen ellos bastante con sus problemas como para que les sumes tú los tuyos. Pues esa es mi motivación diaria. Y la verdad es que, bueno, pues es verdad que igual naces con cierta predisposición, ¿no? Eso dicen, pues unos para pintar, otros para hablar, otros para las matemáticas, otros para las letras, otros para ser más optimistas y otros para ser más pesimistas. Pero incluso si lo trabajas y te lo propones como todo, con más o menos esfuerzo, dependiendo de la naturaleza que te haya tocado, puedes conseguir ser feliz simplemente cambiando tu mentalidad y por consiguiente hacer que tu entorno también lo sea. Porque yo se lo digo a todo el mundo, preocúpate porque la gente que está a tu lado sea feliz, sin ser un cansino, sin estar repitiendo lo que sea, porque eso te viene de vuelta. La vida es como el eco, según lo que emites, así lo que recibes. Y sabiendo esto, hay personas que se enfadan con el eco. Cuidado, cuidado, cuidado que las hay. Bueno, tú antes hacías referencia a Leo Harlem, sabes que a mí también me encanta, de hecho nos hemos intercambiado algunos monólogos así para reírnos y tal. Y Leo Harlem también decía, ¿tú te imaginas lo que sería ir a la luna con un pesimista? O sea, eso... Bueno, pues ahí queda. ¿Qué entiende Antonio Del Hoyo por éxito? Pues equilibrio. Equilibrio, ya lo he contado antes, no me quiero extender para no aburrir a nuestra audiencia, mantener una vida equilibrada. Y Antonio, para terminar con el emprendimiento, si tuvieses que dar un consejo sobre emprendimiento, ese consejo FETEN, alicatado hasta el techo, ¿cuál sería ese consejo? Pues para mí, básicamente es que racionalices tu decisión emocional. La mayor parte de las veces nos emocionamos con cosas y tomamos decisiones la mayor parte de las veces por emoción. Y luego, una vez que la hemos tomado, la racionalizamos, justificando el error en muchas ocasiones. ¿No? Joder, me he gastado esta barbaridad, pero no, merece la pena por esto y por otro y por lo tal y por lo que de más allá. No. En el mundo empresarial, que la emoción es imprescindible, ¿vale? Porque tú tienes que tener pasión. Es más, es que en tu comunicación hay un lenguaje no verbal
cuando vas a exponer tu producto o tu servicio, que no es una descripción fría de características, va más allá. Pero hay determinadas decisiones que pueden cambiar el curso de tu vida de una manera significativa, que tienes que pararte un poquito a racionalizarla, como tienes que pararte en otros momentos durante el desarrollo de tu proyecto. Ese sería mi consejo. Pues ya veis, este es Antonio del Hoyo en el terreno profesional. Ahora muchos de vosotros me entenderéis por qué el primer día que yo le conocí tuve esa sensación y no pude salir de aquella sala sin hablar con él. Pero yo ahora a Antonio le quiero lanzar un reto. Y el reto es, ya hemos conocido al Antonio del Hoyo profesional. Me gustaría, Antonio, conocerte también un poquito a nivel personal. Las personas que han llegado aquí es porque ya les has enganchado con lo que has dicho, cómo le has dicho. Y quizás quieran saber, conocer un poquito más a la persona. Yo el reto que te propongo son preguntas concretas, respuestas concretas. ¿Vale? Venga, vamos a ello. Tú Antonio del pregunta Hoyo. lo que quieras, que yo te responderé lo que me dé la Lo que gana. me dé la Tranquilo, gana. Andrés. Tengo audición selectiva, oigo lo que me... Bueno, Antonio del Hoyo, si volvieses a nacer otra vez, ¿volverías a hacer lo mismo? ¿Te volverías a dedicar a lo mismo? Sí. Sí. ¿Qué detesta Antonio del Hoyo? Uf, la mentira, la falsedad. ¿Tu comida favorita? Un bocadillo de calamares a la romana. Con una buena caña en la campana de la Plaza Mayor, ¿no? En el bar de la campana de la Plaza Mayor. ¿Mar o montaña? Mar, Mar. Bueno, antes has dicho tu comida favorita, pero a nivel general, ¿carne o pescado? carne. Hobbies, pasiones que casi nadie conoce. Bueno, mi pasión y mi hobby es mi familia. Y no puedo hablar mucho más de ella porque me emociono cada vez que hablo. Lo sé, lo sé. Las vacaciones perfectas para ti. Con mi familia. ¿Qué te llevaréis a una isla desierta? A tu familia. Siguiente. Siguiente. Imagínate que quieres hacer un programa de televisión. ¿Qué programa de televisión harías? Uno para emprendedores. Un libro. Cómo hacer amigos Ahí e está. influir en las personas de Del Carnegie. ¿Una película? Uf, ahí tengo unas cuantas, pero me gustó muchísimo, me gusta mucho una de animación que se llama Avatar. Ujú. Una serie. ¡Buah! Una locura para mí. The Big Bang Theory. Ah, ahí estamos. ¿Y un actor? Pues mira, un actor. Me gustan las personas polifacéticas, aquellas que tienen la habilidad de actuar, de cantar, de bailar, de... Y para mí una referencia es Jennifer López. Me encanta como la versatilidad que tiene algunas de sus películas. Bueno, me parece muy completa. Y además con lo fea que es incómoda de ver, ¿no? También. Bueno, actriz, ya queda contestado. ¿Sigues algún podcast? ¿Recomendarías algún podcast? No, no sigo ninguno. Una web de referencia. Ibercar.com. Ibercar.com. Ibercar, car como tarjeta en Ujú. inglés. Iber de ibérico y car como tarjeta. Ibercar.com. Sorprendente. Bueno, doy fe de ello porque es uno de los proyectos en los que tú y yo estamos colaborando, así que doy fe de ello. Un personaje real. El doctor Mario Alonso Puig. Un acontecimiento histórico. Bueno, pues todo lo que conlleva la vida de Jesucristo. Una ONG. ¿Podrías o tendrías alguna ONG que tú digas, la conozco, sé que funciona y es una No, no, apuesta no, segura? no tengo ninguna colaboración estrecha con ninguna de ellas, pero admiro su labor en términos generales. Si pudieses cenar con alguien, ¿con quién cenarías? Con Barack Obama. Y si pudieses elegir un momento histórico en el que vivir, una época en la que vivir, ¿cuál elegirías? A mí me encanta en la que vivo. Una ciudad para perderse.
Uy, Nueva York. Los valores incuestionables en la persona de Antonio del Hoyo son... La integridad, la sinceridad y la lealtad. ¿En tu vida no puede faltar? Mi familia, ¿Trasnochar o madrugar? madrugar. Madrugar. ¿Cuál es el sueño de Antonio del Hoyo? Bueno, pues que la gente descubra su para qué verdadero. Que yo creo, a lo mejor soy muy pretencioso, que no es otro que vivir en este mundo haciendo el bien. No haciendo el mal a nadie y haciendo el bien. No sé por qué no conseguimos hacerlo. Yo creo que al final esto es el purgatorio. La gente se cree que dependiendo de esta vida va a ir a un sitio o a otro. Yo creo que el purgatorio es este y dependiendo de cómo llevemos esta vida, si evolucionamos o involucionamos. Mi sueño, que la gente sea consciente. Es un poco complicado, pero bueno, como te he dicho un sueño, pues ese es el sueño. Bueno, ahí está. Y por último, Antonio, todas las personas que nos han estado viendo en esta entrevista extensa, bastante extensa, y que hayan dicho, se la hayan tragado entera y hayan dicho, pues, Antonio del Hoyo, yo quiero contactar con él porque creo que me puede ayudar. ¿Dónde te pueden contactar? Bueno, pues yo tengo perfiles en todas las redes sociales. Tengo perfil en el patio de vecinas, también conocido como Facebook, aunque no soy de poner cosas personales, cero, o sea, no, no. Y bueno, y en la red de redes a nivel profesional, que a mí me encanta, me apasiona, que se llama LinkedIn. Si alguien me busca por LinkedIn, Antonio del Hoyo Álvarez, me puede encontrar. Y además, bueno, pues tengo la fortuna de que tengo casi 28.000 seguidores en LinkedIn. Y eso significa que si alguien me pide amistad y yo se la pueda dar mientras pueda, que en los perfiles personales te dejan hasta 30.000, pues tiene una ventaja y es que ve a todos mis contactos. Ya sabes, cuando eres amigo de una persona en LinkedIn, tienes acceso a sus primeros contactos. Conmigo solo, ya tienes ahí un paquete interesante que casi todos, y yo he ido procurando que así sea, pues son directores generales, CEO, directores comerciales, personas muy interesantes que si contactas con ellos con el respeto y la mesura que corresponde, pues puedes tener oportunidades muy interesantes. Ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Pues, Antonio, agradecerte enormemente todo este tiempo que nos has concedido. Una entrevista larga, pero lo que queremos transmitir es que aquel al que podamos ayudar con lo que hemos comentado, bienvenido sea. Bajo ningún concepto miramos el reloj, queremos ayudar a la gente a que, bueno, pueda conseguir a través de esa frase, a través de esa reflexión, que se le pueda encender una bombillita. Y los que hayan llegado hasta el final, pues también agradeceros todo este tiempo. Antonio, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Andrés. Muchísimas gracias a esta persona que nos ha dedicado su precioso tiempo. Gracias de corazón. Pues muchas gracias, Antonio. Y a vosotros, pues nos veremos en un siguiente vídeo, en una siguiente entrevista, donde procuraré traeros también a las personas que, al menos para mí, son referentes en todo el tema de educación financiera, por lo que nos pueden aportar y también a través de una u otra forma del emprendimiento. Nos veremos en un siguiente vídeo. Muchísimas gracias. Chao.